Queridos hermanos, vamos a continuar con estas charlas, estos encuentros que tienen como objetivo ir conociendo un poquito más a Jesús. A esta serie le hemos llamado Tras las huellas de Jesús, y la idea es, desde la palabra de Dios, con algunos aportes de la historia y de la arqueología, ir conociendo un poco más la vida de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Hoy nos toca hablar de Nazaret. ¿No? Nazaret es una de las ciudades más famosas de la antigüedad, y esta fama se la debe justamente a que nació Jesús allí. No era una ciudad importante ni poderosa desde el punto de vista económico ni estratégico. Era una pequeña aldea situada en la Baja Galilea, en una región montañosa, de montañas pequeñas, no más de 350 metros de altura, y con una población que no pasaba las 400 personas en ese tiempo en que vivió Jesús. Los estudiosos de la Biblia y los historiadores discuten acerca si dónde nació Jesús, si nació en Belén, si nació en Nazaret. Los evangelios, tanto de Lucas como de Mateo, llamados los evangelios de la infancia, nos dicen que Jesús nació en Belén. Lucas, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, nos dice que mientras se encontraban en Belén, les llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. El evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1, dice: cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes. Es decir, que ambos evangelistas refieren a que Jesús nació allí en Belén. Los otros evangelios, Marcos y Juan, dan otra versión, ¿no? Que Jesús nació en Nazaret. Cuando Jesús va a ser bautizado por Juan en el Jordán, ahí el evangelio de Marcos nos dice: Jesús llegó desde Nazaret de Galilea. Y el evangelio de Juan lo llama a Jesús el profeta de Nazaret, o cuando en el capítulo 1, versículo 46, Felipe le dice que han encontrado al Mesías, Natanael le responde: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Más allá de esta polémica que tienen sus fundamentos históricos y bíblicos, lo importante no tanto discutir si el origen donde nació Jesús es en una ciudad o en otra, sino que Jesús vivió en Nazaret, ¿no? Y Nazaret era como decía, una aldea pequeña en medio de una zona rural, una pequeña aldea donde la gente apenas tenía para sobrevivir. Y vivió en un contexto de una familia grande, una familia extensa. Las casas en Nazaret eran casas pequeñas que estaban excavadas en la ladera de la montaña, o eran casas de piedra sin pulir, de piedra y barro, con techos de barro y paja, y también el piso era de tierra batida, o como decimos en Santiago, apisonada. Eran casas tan pequeñas que eran prácticamente de un solo ambiente. Pero ¿qué era lo lindo y lo extraordinario que tenían estas casas en Nazaret? Que estaban construidas alrededor de un patio común, como muchas de las casas de nuestro interior santiagueño, que después que los hijos se van casando o van formando su propia familia, van haciendo sus casas alrededor de la casa paterna y comparten con ellos el patio. En esos patios estaba el molino, donde se muelen los granos para los alimentos, y el horno de barro, donde se cose el pan y las demás comidas, ¿no? Muy parecido a nuestro interior santiagueño, ¿no? Y digo, qué lindo pensar, qué lindo imaginarnos a Jesús de niño viviendo en esos patios, con esa familia extensa que él tenía, ¿no?
porque más allá de lo que mucha gente piensa de que Jesús vivía en una familia pequeña junto a José y María, la familia de Jesús era una familia grande, ¿no? Una familia grande. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 3, nos dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Es decir, Jesús vivió en una familia grande, en una familia extensa. Allí aprendió a compartir la vida, aprendió a capacitarse para el mundo del trabajo, aprendió a amar y a perdonar, aprendió a servir. Qué lindo, como digo, poder imaginarlo al Señor desde niño jugando en esos patios junto a sus hermanos, junto a sus parientes. Qué lindo imaginarlo por la tarde rezando junto a los adultos, ¿no? Expresando su fe en ese Dios, en ese Dios de amor, en ese Dios Padre, el Dios liberador, el Dios de la alianza. Y esa familia extensa de Nazaret, Jesús la vivió junto a un pueblo de campesinos, ¿no? En su pueblo se cultivaba la tierra, ¿no? El trigo, la cebada, el mijo, se plantaban olivos de donde se extraía el aceite, y en las terrazas construidas en las laderas de las montañas la vid, de donde se producía un vino muy sabroso y muy rico, que el Señor después, en la última cena, dirá que esta es su sangre, sangre de la nueva alianza, ¿no? Esa vida, en medio de esos campesinos, en contacto con la naturaleza, le dio a Jesús un bagaje de imágenes, de metáforas, de aprendizajes que él después usó para poder hablarle a la gente de Dios. Por eso nos decía, por ejemplo, el reino de Dios se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, o el sembrador salió a sembrar, o el reino de Dios se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, o dirá en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos 28, aprendan esta comparación tomada de la higuera: cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta que se acerca el verano. Es decir, Jesús vivió en ese contexto campesino, en ese contexto de contacto con la naturaleza, y de allí extrajo muchas enseñanzas que las aplicó después durante su ministerio público. Por último, decirles que esa familia extensa de Jesús le dio la posibilidad, después, cuando comenzó con su actividad ministerial, de poder hacer de todos aquellos seguidores, de esos pobres, enfermos, pecadores, impuros, que los seguían para ser curados o simplemente para escuchar sus enseñanzas, Jesús pudo hacer con todos ellos su propia familia. Por eso, cuando su madre y sus hermanos lo van a buscar, nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 34, ¿no? Que Jesús, dirigiendo su mirada a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esa familia grande de Jesús le dio la posibilidad después de hacer una gran familia con todos aquellos que lo seguían. Jesús, por su vida itinerante, en algún momento tuvo que separarse de su familia. La familia lo era todo, la familia era el resguardo, la protección. Y el valor más importante de la familia era el honor. Cuando Jesús se va para llevar esa vida itinerante, muchos de su pueblo, de su aldea, comienzan a criticarlo. Incluso su misma familia, para defender el honor familiar, cuestionan esa vida de Jesús. El Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 20 y 21 nos dice: Jesús regresó a la casa
y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podía comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado, es decir, está loco. Su propia familia, la familia de sangre, lo consideraba un exaltado, un loco. Sin embargo, esa familia carnal, sanguínea, con la cual Jesús tuvo estos momentos de crisis, llamémosle de desencuentro, después serán también parte de sus discípulos. Por eso, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 14, nos dice: todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Después de ese tiempo de incomprensión, lo siguieron, se hicieron sus discípulos. Por eso qué lindo pensar, extraordinario, bello, que Jesús de niño aprendió de su familia y después, cuando ya era el profeta de Nazaret, su familia aprendió de él. Con esto termino, les mando un abrazo grande, una bendición de Dios para todos ustedes y bueno, decirles que en la próxima entrega, la tercera entrega, vamos a hablar un poquito de ese Jesús que es bautizado por Juan en el Jordán y allí comienza a descubrir su propio proyecto, el proyecto del reino de Dios. Que tengan unas buenas noches y un abrazo grande para todos.